Te voy a decir algo que probablemente no quieres escuchar, pero necesitas entender. La mayoría de lo que tú llamas pensar no es pensamiento, es obediencia disfrazada de identidad. No decides, reaccionas, no eliges, repites. Y lo peor es que lo haces convencido de que eres libre. Patria, familia y religión, 3 palabras que suenan nobles, que suenan correctas, que nadie se atreve a cuestionar, pero que, en la práctica, son los 3 mecanismos más efectivos para nublar tu razón. No porque sean malas por naturaleza, sino porque activan directamente tu cerebro emocional y desactivan tu pensamiento crítico casi sin que te des cuenta. En este video vamos a desmontarlo todo, sin suavizar nada. Vamos a ir desde lo más básico, la biología, para entender cómo tu cerebro está programado para obedecer antes de pensar. Luego vamos a entrar en la psicología, donde vas a ver cómo el orgullo y la culpa son las cadenas invisibles que controlan tus decisiones. Después vamos a subir al nivel cultural, donde entenderás cómo la sociedad entera refuerza esos patrones para que no los cuestiones. También vamos a mirar la historia de frente, sin romanticismo, para que veas cómo estos mismos mecanismos han sido usados durante siglos para controlar masas, justificar guerras y dividir familias enteras. Y no me voy a quedar en teoría. Te voy a dar ejemplos reales, situaciones cotidianas donde tú mismo, sin darte cuenta, estás actuando desde emoción programada y no desde razón. Y hay algo más importante todavía. Voy a darte una postura clara, directa, sin filtros. Te voy a explicar por qué no creo en patriotismo rancio, ni en fronteras que dividen, ni en religiones que controlan la mente. Pero al mismo tiempo, por qué sí creo en una patria sana, en una familia fuerte pero no ciega, y en una espiritualidad libre, consciente y sin cadenas. Aquí no vienes a sentirte cómodo, vienes a despertar, porque entender esto no te va a gustar. Te va a incomodar, te va a hacer cuestionar cosas que llevas años defendiendo y posiblemente te va a poner en conflicto con personas cercanas. Pero esa es la diferencia entre vivir dormido o vivir consciente. Si decides quedarte hasta el final, vas a salir con algo que casi nadie tiene: claridad mental. Vas a empezar a ver cuándo estás obedeciendo por emoción y cuándo estás decidiendo por razón, y eso cambia todo. Así que haz esto ahora mismo. Suscríbete, porque este tipo de contenido no lo vas a encontrar en otro lado. Comenta, porque quiero saber qué piensas, incluso si estás en desacuerdo. Y comparte este video, porque hay gente que necesita escuchar esto, aunque no quiera. Esto es Vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Y si estás aquí, es porque ya estás listo para dejar de obedecer y empezar a pensar. Biología de la lealtad emocional. La mayoría de las personas cree que sus decisiones nacen de la lógica, del análisis, de la razón. Pero la verdad es mucho más incómoda. Primero sientes, después justificas. Primero reacciona tu biología, después inventas una explicación que te haga sentir coherente. Eso cambia completamente el juego, porque significa que no estás tan en control como crees. Tu cerebro no fue diseñado para buscar la verdad. Fue diseñado para sobrevivir. Y durante millones de años, sobrevivir significaba pertenecer, obedecer, no cuestionar demasiado y no romper con el grupo. El que se salía del grupo moría. Así de simple. Esa programación sigue viva hoy, aunque ya no vivas en una cueva. Dentro de tu cerebro hay estructuras que operan más rápido que tu pensamiento consciente. La amígdala detecta amenazas y reacciona en milisegundos. No analiza, no razona, no debate, reacciona. Si algo activa miedo, rechazo o conflicto social, la amígdala toma el control antes de que tu parte racional tenga oportunidad de intervenir. Al mismo tiempo, tienes el sistema de recompensa. Cada vez que haces algo que te acerca al grupo, que te da aprobación, que te hace sentir aceptado, se libera dopamina. Esa sensación de «esto está bien» no viene de un análisis profundo, viene de una reacción química. Tu cerebro te está diciendo «repite esto», no porque sea verdad, sino porque es seguro. Y aquí es donde entra el problema real. La patria, la familia y la religión están diseñadas, consciente o inconscientemente, para activar exactamente esos sistemas. No apelan primero a la razón, apelan a la emoción.
orgullo, culpa, miedo, pertenencia. Todo eso se procesa antes de que puedas cuestionar. Cuando escuchas un himno, cuando ves una bandera, cuando participas en un ritual familiar o religioso, no estás simplemente observando algo simbólico. Estás activando circuitos neuronales que llevan años siendo reforzados, asociaciones emocionales profundas que conectan identidad con seguridad. Por eso la gente se ofende cuando cuestionas esos temas. No es una reacción lógica, es biológica. El cerebro interpreta el cuestionamiento como una amenaza, no a una idea, a la identidad. Y cuando la identidad se siente atacada, la razón desaparece. La familia funciona exactamente igual. Desde niño, aprendiste que ser aceptado depende de cumplir ciertas expectativas. Si haces lo que se espera, recibes afecto. Si no, recibes rechazo, silencio o castigo. No hace falta que sea extremo. Basta con pequeñas señales repetidas miles de veces. Una mirada de desaprobación. Un "eso no se hace". Un "en esta familia somos así". Todo eso va construyendo conexiones neuronales. Aprendes que pensar diferente tiene un costo emocional. Y tu cerebro, que quiere evitar dolor, aprende a no ir por ahí. Sin darte cuenta, empiezas a filtrar tus propias ideas. No dices lo que piensas, dices lo que es aceptable. No decides desde cero, decides dentro de un marco invisible que nunca cuestionaste. La religión lleva esto a otro nivel, porque no solo utiliza aprobación social, también utiliza miedo existencial. No es solo "te van a juzgar", es "puedes ser castigado eternamente". Eso activa uno de los miedos más profundos del cerebro humano, la incertidumbre sobre lo que no puedes controlar. Y aquí pasa algo clave. Cuando el miedo es muy grande, el cerebro no analiza, se somete. Busca certeza, busca estructura, busca algo que reduzca la ansiedad. Y ahí es donde los dogmas se vuelven poderosos. No porque sean necesariamente verdad, sino porque calman el sistema nervioso. Tu cerebro prefiere una mentira que le dé seguridad antes que una verdad que le genere incertidumbre. Esa es una de las realidades más duras de aceptar. Por eso tanta gente defiende ideas que nunca ha cuestionado. No porque sean ignorantes, sino porque están emocionalmente invertidos. Su identidad, su historia, su familia, todo está conectado a esas creencias. Cuestionarlas no es solo cambiar de opinión, es sentir que pierdes una parte de ti. Y el cerebro evita eso a toda costa. Aquí entra la corteza prefrontal, la parte racional. Esa es la que analiza, compara, cuestiona, toma decisiones conscientes. Pero tiene un problema, es lenta y consume mucha energía. Pensar de verdad cansa. Cuestionar cansa. Ir en contra de lo automático cansa. Por eso la mayoría no lo hace. No es falta de capacidad, es falta de entrenamiento y exceso de comodidad. Es más fácil dejar que la emoción decida y luego justificar, que detenerse, analizar y posiblemente enfrentarte a un conflicto interno. Cada vez que obedeces sin cuestionar, refuerzas el circuito automático. Cada vez que eliges lo cómodo sobre lo consciente, haces más fuerte ese patrón. Y con el tiempo, ni siquiera te das cuenta. Se vuelve tu forma normal de operar. Vives reaccionando, no eligiendo. Frase clara. Obedecer se siente natural, pero no siempre es verdad. Ahora vamos a algo más incómodo todavía. Muchos de tus valores no son realmente tuyos. Son heredados, copiados, repetidos. Y tu cerebro los defiende como si los hubieras construido tú mismo. Porque no distingue entre lo aprendido y lo descubierto. Solo distingue entre lo que le da seguridad y lo que no. Si desde pequeño te enseñaron que cuestionar es falta de respeto, tu cerebro asocia pensamiento crítico con peligro social. Si te enseñaron que tu país es superior, cualquier crítica se siente como un ataque personal. Si te enseñaron que dudar de la religión es pecado, tu mente evita siquiera explorar otras ideas, no porque no puedas, sino porque tu sistema emocional te frena antes de intentarlo. Y esto no es casualidad, es un sistema que se refuerza solo. La familia refuerza la cultura refuerza la religión refuerza la identidad. Y todo eso se graba en tu cerebro como una red de asociaciones emocionales.
Romper eso no es simplemente pensar diferente, es reprogramar tu biología. Y eso duele. Duele porque implica ir en contra de años de condicionamiento. Duele porque activa miedo, incertidumbre y conflicto. Duele porque puedes perder aprobación, conexión o incluso relaciones. Pero aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Si no pasas por ese dolor, nunca vas a pensar realmente por ti mismo. Frase directa. La comodidad emocional es el enemigo silencioso de la libertad mental. Ahora, ¿significa esto que la emoción es mala? No, la emoción es necesaria. Es parte de lo que te hace humano. El problema no es sentir, es no darte cuenta de cuándo estás siendo guiado por lo que sientes sin cuestionarlo. La clave no es eliminar la emoción, es observarla, separarla de la decisión. Cuando sientes orgullo por tu país, pregúntate, ¿esto es reflexión o reacción? Cuando sientes culpa por pensar diferente a tu familia, pregúntate, ¿esto es ética o condicionamiento? Cuando sientes miedo de cuestionar una creencia, pregúntate, ¿esto es verdad o programación? Ese espacio entre emoción y acción es donde empieza la libertad. Pero ese espacio no aparece solo, se entrena. Cada vez que te detienes antes de reaccionar, estás debilitando el patrón automático. Cada vez que cuestionas una emoción en lugar de obedecerla, estás fortaleciendo tu capacidad de decidir. No es algo que pasa de un día para otro, es un proceso. Lento, incómodo, pero real. Y aquí viene otra verdad incómoda. La mayoría no lo va a hacer. Prefieren la comodidad de la obediencia. Prefieren sentirse parte, aunque eso implique no pensar demasiado. Porque pensar de verdad tiene un costo. Frase martillo. Pensar no es gratis, cuesta pertenencia, pero también tiene una recompensa. Libertad. Libertad de decidir qué crees, qué valoras, ¿qué defiendes? Libertad de no reaccionar automáticamente. Libertad de construir tu identidad en lugar de heredarla sin filtro. Eso no significa que vas a rechazar todo. Significa que vas a elegir qué mantener y qué no. Desde la conciencia, no desde la inercia. Puedes amar a tu familia sin obedecer ciegamente. Puedes valorar tu país sin justificar todo. Puedes tener espiritualidad sin someter tu mente. Pero solo si eres capaz de ver cuándo tu biología está tomando el control. Porque si no lo ves, no lo puedes cambiar. Y si no lo cambias, no decides. Solo repites. Frase final. Tu cerebro está diseñado para obedecer, pero tú puedes entrenarlo para elegir. Psicología del orgullo y la culpa. Si la biología es el motor, la psicología es el volante. Aquí es donde la obediencia deja de ser solo reacción automática y se convierte en comportamiento estructurado. Aquí es donde empiezas a justificar lo que sientes, a defender lo que nunca cuestionaste y a construir una identidad basada en emociones que ni siquiera elegiste. Orgullo y culpa, dos palabras simples, pero dos de las herramientas más poderosas que existen para controlar la conducta humana sin necesidad de fuerza. No necesitas cadenas cuando puedes manipular cómo alguien se siente consigo mismo. El orgullo es una recompensa interna. Es esa sensación de validación, de pertenencia, de estoy haciendo lo correcto. Pero aquí está el problema. Lo correcto no siempre es lo verdadero. Lo correcto, en la mayoría de los casos, es lo que el entorno aprobó primero. Lo que te enseñaron a aplaudir no siempre merece ser defendido. Desde niño, cada vez que hiciste algo que encajaba con las expectativas, recibiste refuerzo, un elogio, una sonrisa, aprobación. Tu cerebro registró eso como positivo. Repite esto. Así se construye el orgullo, no como resultado de pensamiento crítico, sino como respuesta a aceptación social. Y luego está la culpa, la otra cara del sistema. La culpa no necesita que alguien te castigue directamente. Tú mismo te castigas. Es una presión interna que te empuja a corregirte, a alinearte, a volver al molde. Cuando haces algo que va en contra de lo que aprendiste, aunque tenga sentido, aunque sea lógico, sientes incomodidad. No porque esté mal, sino porque tu sistema psicológico fue entrenado para reaccionar así. Sentirte mal no significa que estés equivocado. Muchas veces significa que estás saliendo del molde. Aquí es donde la mayoría se pierde.
Confunden emoción con verdad. Si se siente mal, creen que está mal. Si se siente bien, creen que está bien. Pero eso es un error básico. La emoción no es un indicador confiable de la realidad. Es un reflejo de lo que te enseñaron a aceptar o rechazar. La emoción no es la verdad, es el eco de tu programación. El orgullo te empuja a defender lo que te da identidad. La culpa te frena cuando intentas salir de ese marco. Juntos forman una jaula invisible. No la ves, pero la sientes cada vez que piensas en hacer algo diferente. No estás atrapado por reglas, estás atrapado por cómo te hacen sentir. Ahora conecta esto con patria, familia y religión. El patriotismo funciona porque genera orgullo. Orgullo de pertenecer, orgullo de identidad, orgullo colectivo. Ese orgullo es tan fuerte que muchas personas defienden cosas que nunca analizaron. No porque sean racionales, sino porque cuestionarlas se siente como traicionarse a sí mismos. Cuando el orgullo es automático, la razón queda fuera. La familia utiliza ambos mecanismos. Te da orgullo cuando cumples, te genera culpa cuando te sales. No hace falta que sea explícito, basta con dinámicas sutiles. Comentarios, gestos, silencios. No seas así. Aquí siempre se ha hecho así. Eso no está bien. No necesitas gritos. La presión psicológica más efectiva es la que se vuelve interna. La obediencia más peligrosa es la que ya no necesita vigilancia. ¿Y la religión? La religión perfecciona este sistema, porque combina orgullo espiritual con culpa existencial. No es solo haz lo correcto, es hazlo. O eres una mala persona. O peor, hazlo o enfrentarás consecuencias eternas. El miedo invisible es el control más fuerte que existe. Eso no es una opinión, es un mecanismo psicológico extremadamente potente. El miedo al castigo invisible, a algo que no puedes verificar, mantiene a la mente en un estado constante de alerta. Y cuando la mente tiene miedo, no cuestiona. Obedece. Donde hay miedo constante, no hay pensamiento libre. Aquí entra otro punto clave: la necesidad de pertenencia. El ser humano necesita pertenecer. No es opcional, está en tu diseño. Pero ese mismo impulso es el que te hace vulnerable a la manipulación emocional. Porque si pertenecer depende de cumplir ciertas reglas, tu mente va a adaptarse, va a justificar, va a acomodarse. No porque seas débil, porque estás diseñado así. No necesitas que te controlen si tienes miedo de quedar fuera. Y eso explica por qué tanta gente sabe que algo no tiene sentido, pero igual lo sigue. Saben que ciertas tradiciones no son coherentes. Saben que algunas creencias no tienen lógica. Saben que ciertas dinámicas familiares son dañinas, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque el costo psicológico de cuestionarlo es demasiado alto. Pierdes aprobación, pierdes identidad, pierdes conexión, y el cerebro interpreta eso como peligro. Entonces hace lo más fácil, se queda donde está. El ser humano no siempre elige lo correcto, elige lo que le duele menos. Ahora, hay algo todavía más profundo: el autoengaño. La mente no solo obedece, también se protege. Y para protegerse, crea narrativas. Historias internas que justifican lo que haces. No es tan malo, siempre ha sido así. No vale la pena pelear. Cada quien tiene su verdad. Estas frases no son pensamiento crítico. Son mecanismos de defensa. Sirven para evitar el conflicto interno, para no tener que enfrentar la incomodidad de cuestionar lo que llevas años creyendo. La mente prefiere una historia cómoda antes que una verdad incómoda. Y así se mantiene el sistema. No hace falta imponerlo. Las personas lo sostienen solas. Defienden lo que las limita. Justifican lo que las condiciona. Rechazan lo que las liberaría. Porque psicológicamente, cambiar duele más que quedarse igual. Cambiar no es difícil por lógica, es difícil por emoción. Pero aquí es donde empieza la ruptura. El momento en que te das cuenta de que sentir culpa no significa que estés equivocado. El momento en que entiendes que sentir orgullo no significa que estés en lo correcto. El momento en que separas emoción de verdad. Ese momento es incómodo, pero es el inicio de la libertad. Ahora, ¿cómo se trabaja esto en la práctica? Primero, observación. Cada vez que sientas una emoción fuerte, detente. No actúes inmediatamente.
Pregúntate, ¿esto viene de mí o de lo que me enseñaron? Segundo, cuestionamiento. No des nada por hecho, ni siquiera lo que te parece obvio. Especialmente eso. Lo más peligroso no es lo que dudas, es lo que nunca cuestionas. Tercero, tolerancia a la incomodidad. Esto es clave. Si no soportas sentirte incómodo, nunca vas a salir del patrón, porque cada cambio real genera resistencia interna. Si no soportas la incomodidad, estás condenado a la repetición. Cuarto, acción consciente. No basta con entender, tienes que actuar diferente, aunque se sienta raro, aunque genere tensión. La claridad sin acción es autoengaño elegante. Otro punto importante. No se trata de rechazar todo. No se trata de volverte opuesto a todo lo que aprendiste. Eso también sería una reacción automática, solo que en otra dirección. Se trata de elegir, quedarte con lo que tiene sentido, soltar lo que no. Pero hacerlo desde conciencia, no desde emoción. Reaccionar en contra también es obedecer, solo que al revés. Puedes sentir orgullo por algo y aún así cuestionarlo. Puedes amar a tu familia y no aceptar todo. Puedes tener espiritualidad sin obedecer dogmas. Pero eso requiere madurez psicológica. Requiere aceptar que no todo lo que te enseñaron es verdad. Requiere aceptar que puedes estar equivocado. Requiere aceptar que pensar por ti mismo tiene consecuencias. Y aquí viene una de las verdades más duras. No todo el mundo va a entenderte. Algunos se van a incomodar, otros se van a molestar, otros te van a rechazar. Porque cuando tú cuestionas, obligas a otros a enfrentarse con lo que no quieren ver. Y la mayoría no está lista para eso. Cuando dejas de obedecer emocionalmente, dejas de encajar automáticamente. Pero también empiezas a vivir de verdad. Ya no reaccionas, decides. Ya no repites, eliges. Ya no justificas, ¿entiendes? Pensar por ti mismo te cuesta aceptación, pero te compra libertad. Y eso cambia todo. Cultura y sociedad. Si la biología te empuja y la psicología te moldea, la cultura termina de encerrarte sin que te des cuenta. Porque la cultura no es solo comida, música o tradiciones bonitas. La cultura es un sistema de programación emocional colectiva. Es el software que corre en millones de cerebros al mismo tiempo sin que nadie lo cuestione. Naces en un entorno que ya tiene reglas. Nadie te las explica completamente, pero las aprendes igual. Las absorbes, las imitas, las repites. Así es como la cultura se mantiene viva. No porque todos la entiendan, sino porque todos la ejecutan. La cultura no necesita que pienses, necesita que repitas. Desde pequeño te enseñan cómo hablar, cómo comportarte, qué respetar, qué rechazar, qué celebrar y qué condenar. Y lo más importante, te enseñan qué es normal. Y ahí está la trampa. Porque lo normal no siempre es lo correcto. Lo normal es lo frecuente, lo repetido, lo aceptado. Pero la historia está llena de cosas normales que eran completamente irracionales, injustas o directamente absurdas. Lo normal es solo la costumbre que nadie se atrevió a cuestionar. La cultura funciona como un filtro invisible. No te dice qué pensar directamente, pero te limita lo que estás dispuesto a considerar. Te da un rango de pensamiento aceptable. Y todo lo que esté fuera de ese rango genera incomodidad inmediata. Esa incomodidad no es lógica, es emocional. Es tu cerebro diciéndote, cuidado, esto no encaja, esto puede aislarte. Y como ya sabes, el cerebro odia el aislamiento. Por eso muchas ideas nunca llegan a desarrollarse. No porque sean malas, sino porque se sienten peligrosas a nivel social. Aquí es donde la cultura se vuelve poderosa. No necesita imponerse con fuerza, se impone a través de repetición, a través de presión grupal, a través de miradas, comentarios, aprobación y rechazo. No te obligan, te condicionan. Vas creciendo y ves cómo todos a tu alrededor siguen las mismas normas. Nadie las cuestiona, nadie las rompe. Entonces asumes que deben tener sentido. Pero la mayoría no verifica nada, solo réplica. Cuando todos repiten algo, parece verdad. Pero la repetición no valida, solo normaliza. La cultura también crea identidad. Te dice quién eres antes de que tú lo descubras. Te pone etiquetas, nacionalidad, religión, valores familiares, roles sociales, y tú las aceptas.
porque es más fácil recibir una identidad que construirla. Pero esa identidad viene con condiciones. Tienes que comportarte de cierta forma, pensar dentro de ciertos límites, defender ciertas ideas, rechazar otras. Y si no lo haces, lo sientes. Sientes rechazo, sientes incomodidad, sientes que algo no encaja. No porque estés equivocado, sino porque estás saliendo del guión. Salir del guión siempre incomoda antes de liberar. La cultura también utiliza símbolos, banderas, himnos, celebraciones, rituales. No son neutrales, son disparadores emocionales. Refuerzan pertenencia, orgullo y lealtad. Cada vez que participas en uno, refuerzas la conexión. No porque lo analices, sino porque lo sientes. La emoción repite lo que la razón nunca evaluó. Y así se construyen sociedades enteras donde la mayoría actúa en automático. Otro punto clave. La cultura castiga la diferencia. No siempre con violencia, pero sí con presión. El que piensa distinto es raro. El que cuestiona es incómodo. El que no encaja es problemático. Y eso crea un efecto muy claro: autocensura. Empiezas a callarte, a suavizar lo que piensas, a adaptar tu comportamiento. No porque quieras, sino porque es más fácil que lidiar con el rechazo. La censura más efectiva no es la externa, es la que tú mismo aplicas. Y ahí es donde la cultura gana, porque ya no necesita controlarte desde afuera. Tú mismo te regulas. Ahora, conecta esto con familia, patria y religión. La cultura deja de ser una jaula y se convierte en una herramienta. Puedes tomar lo que sirve. Puedes soltar lo que limita. Puedes crear algo propio. Pero eso requiere conciencia constante, porque la inercia siempre tira hacia atrás. Siempre es más fácil repetir que construir. La cultura te forma, pero también puede deformarte si nunca la cuestionas. Otro punto importante: no todo en la cultura es negativo. Ese es otro error común. Pensar que cuestionar significa rechazar todo. No, la cultura también da estructura, identidad, conexión. El problema no es tener cultura, es no elegirla. Aceptar sin cuestionar es obediencia. Rechazar sin entender también lo es. Elegir conscientemente es libertad. Ahí está la diferencia. Puedes seguir celebrando tradiciones, pero entendiendo por qué. Puedes mantener valores familiares, pero filtrando cuáles. Puedes respetar tu origen sin quedarte atrapado en él. Pero para eso necesitas ver el sistema completo, y eso no es cómodo, porque implica aceptar que muchas cosas que dabas por obvias no lo son. Implica aceptar que has estado actuando en automático más de lo que te gustaría admitir. Implica aceptar que pensar por ti mismo tiene un costo social. Frase final. Lo que te enseñaron a respetar no siempre merece ser obedecido. Y cuando entiendes eso, empiezas a liberarte. La familia es el primer transmisor cultural. Te enseña qué se hace y qué no, qué está bien y qué está mal. Pero no desde la lógica, sino desde la repetición emocional. La patria amplifica eso a nivel colectivo. Te da símbolos, historia, narrativa. Te dice de dónde vienes y qué debes sentir al respecto. La religión le añade un nivel más profundo. Le da sentido, propósito, estructura moral. Pero también añade miedo, culpa y obediencia. Los tres juntos forman un sistema completo. Biología, psicología y cultura alineadas. No es coincidencia, es estructura. Y dentro de esa estructura, cuestionar se vuelve difícil. No porque no puedas, sino porque todo tu sistema interno se activa en contra. Frase clara. Cuanto más integrado está un sistema, más difícil es verlo desde afuera. Por eso la mayoría no lo ve, porque está dentro. Es como intentar ver el aire. Está en todas partes, pero no lo notas hasta que falta. La cultura es igual. Solo la ves cuando te sales de ella. Y cuando lo haces, todo cambia. Empiezas a notar cosas que antes parecían normales. Empiezas a cuestionar lo que antes defendías. Empiezas a ver contradicciones, y eso genera conflicto. Conflicto interno y externo. Porque no solo cambias tú, cambia tu relación con los demás. Ya no encajas igual. Ya no respondes igual, ya no reaccionas igual, y eso incomoda a quienes siguen dentro del mismo patrón. Cuando tú cambias, obligas a otros a verse, y eso no siempre gusta. Aquí es donde muchos retroceden. Vuelven al molde, se adaptan otra vez, porque el conflicto pesa más que la claridad.
Pero si sigues, si atraviesas esa incomodidad, pasa algo importante. Empiezas a elegir. Ya no todo es automático. Ya no todo es heredado. Ya no todo es incuestionable. Empiezas a construir. Historia de la obediencia. La obediencia no apareció de la nada. No es un invento moderno ni un efecto de la tecnología. Es un fenómeno milenario, tan antiguo como la civilización misma. La obediencia es la base sobre la cual se construyó toda sociedad organizada. Y entender su historia es comprender por qué la mayoría sigue actuando en automático hoy. Desde los primeros asentamientos humanos, la supervivencia dependía de seguir reglas colectivas. El individuo aislado moría. La tribu que no coordinaba sus esfuerzos fracasaba. Obedecer tenía sentido biológico, mantenía la cohesión y aumentaba la probabilidad de supervivencia. Obedecer salvaba vidas, pero también limitaba mentes. Con la aparición de la agricultura, la obediencia dejó de ser solo cuestión de supervivencia inmediata y se convirtió en un sistema social más complejo. Aparecieron líderes, jefes, sacerdotes. Sus órdenes ya no siempre estaban ligadas a peligro físico inmediato, sino a normas, tradiciones y creencias. Aprender a obedecer se volvió un entrenamiento psicológico desde la infancia. Cada generación internalizaba reglas que servían para mantener estructuras de poder. La obediencia dejó de ser opción y se volvió hábito. Los imperios antiguos son un ejemplo brutal. Egipto, Mesopotamia, China. Las personas aceptaban leyes, jerarquías y rituales sin cuestionarlos. El castigo podía ser severo, pero más poderoso que el miedo era la presión social y cultural. El que cuestionaba era aislado, señalado, considerado peligroso. La obediencia se asegura no solo con castigo, sino con el miedo al rechazo. Con el tiempo, la religión institucionalizada perfeccionó el método. Cada dogma, cada ritual, cada doctrina era una capa de control. No solo debías obedecer para evitar castigo físico o social, sino también para salvaguardar tu alma. Esto combinaba miedo, orgullo y culpa en un paquete psicológico casi irresistible. El control de la mente humana siempre ha sido más eficiente cuando parece voluntario. La Edad Media y la estructura feudal lo demostraron. Si cuestionabas al señor feudal o al clero, enfrentabas exilio, tortura o muerte. Pero incluso sin amenazas físicas, la internalización del deber y la culpa hacía que la obediencia fuera automática. Las personas actuaban de acuerdo con las reglas porque el sistema había convertido la sumisión en norma emocional. No necesitas cadenas cuando tu mente ya se encadena sola. Cuando analizas la historia moderna, ves lo mismo en nuevas formas. Los estados-nación surgieron como evolución de estas jerarquías, usando educación, símbolos patrióticos y leyes para mantener obediencia masiva. No necesitaban castigo directo. La internalización cultural lo hacía por ellos. Las guerras no son solo conflictos políticos o territoriales, son ejercicios masivos de obediencia colectiva. Te enseñan a matar y morir por causas abstractas. El orgullo y la culpa se activan en niveles extremos. Orgullo por servir, culpa por dudar o desertar. Los líderes no necesitan razonar contigo. Usan emociones profundamente arraigadas para mover millones. La obediencia puede convertir a un ciudadano común en cómplice de atrocidades, sin que nunca piense en términos de justicia. Los experimentos modernos lo confirmaron. Milgram, 1960. Gente común obedeciendo órdenes que podían lastimar a otros, simplemente porque alguien con autoridad lo decía. La conclusión es clara. La obediencia no depende de moral, depende de programación psicológica. El siglo XX mostró esto a escalas inimaginables. Totalitarismos, genocidios, revoluciones. La obediencia masiva no surgió de la violencia física únicamente. Surgió de la mezcla de miedo, educación, símbolos y presión social. La gente defendía sistemas enteros sin analizarlos, sin cuestionarlos, porque el costo emocional de hacerlo era demasiado alto. Cuestionar es doloroso, pero no cuestionar puede ser mortal. Incluso en sociedades libres, la obediencia persiste. Las reglas implícitas, las normas sociales, la presión del grupo, los rituales cotidianos, todo refuerza sumisión. El sistema moderno no necesita ejércitos para controlar la mayoría. Basta con programas de educación, cultura y propaganda.
La obediencia sigue funcionando porque nadie quiere romper con lo conocido, porque el cerebro está diseñado para buscar seguridad, pertenencia y aprobación. La familia, la patria y la religión juegan su papel más sutil y profundo. La familia te enseña obediencia básica, la patria te enseña obediencia colectiva, la religión te enseña obediencia moral y existencial. Combinadas, forman un sistema que hace que la mayoría acepte sin pensar, actúe sin reflexionar y defienda lo indefendible. La obediencia más poderosa no se impone, se internaliza. Pero hay esperanza. La historia también nos muestra momentos de ruptura, de resistencia, de libertad pensada. Individuos que cuestionaron la autoridad, sociedades que cambiaron leyes injustas, movimientos que desafiaron la obediencia ciega. El primer paso para liberarse es reconocer que la obediencia no es natural, es condicionada. Que sentir culpa no siempre significa error, y que sentir orgullo no siempre significa acierto. Que la mayoría actúa por hábito, no por razón. Despertar requiere dolor, incomodidad y soledad. Cada vez que cuestionas la obediencia histórica, cada vez que analizas tus emociones, cada vez que decides actuar conscientemente, estás rompiendo con siglos de programación. Estás tomando control de tu mente, pero no es fácil. La obediencia internalizada resiste, genera miedo, rechazo, tensión. Muchos retroceden, prefieren encajar y sentirse seguros. Sin embargo, quienes persisten descubren algo clave. La libertad mental es posible, aunque incompleta si no se integra con acción. Pensar diferente duele, pero vivir consciente transforma. La historia de la obediencia no es solo advertencia, es mapa para la libertad. Conocerla te da la ruta para no repetirla y no permitir que la emoción gobierne tu vida. El poder de la familia y la pertenencia. Si la biología te empuja, la psicología te moldea y la cultura te encierra. La familia es la primera jaula que sientes como hogar. No existe fuerza más intensa que la que ejerce la familia sobre la mente humana, porque viene acompañada de amor, de miedo, de aprobación y de rechazo. Desde el primer instante, cada gesto, cada palabra, cada mirada, te condiciona. La familia define lo que es seguro, lo que es normal y lo que merece tu lealtad, incluso antes de que tú tengas la capacidad de pensar críticamente. La familia no solo transmite valores, transmite códigos emocionales. Te enseña lo que debes sentir, cómo debes reaccionar y qué debes defender. No hace falta decirlo explícitamente. Lo aprendes por observación, por imitación, por refuerzo. Si sonríes cuando haces lo que esperan, recibes aprobación. Si dudas o desobedeces, sientes incomodidad, rechazo o incluso culpa. Así se construye un sistema de obediencia emocional que muchos confunden con amor. Muchos creen que la familia es siempre protectora, que su influencia es positiva por definición, pero la verdad es más compleja. La familia puede ser refugio, pero también cárcel. Te da identidad, pero puede limitar tu libertad. Te da pertenencia, pero puede dictar qué puedes pensar, sentir o decidir. La familia moldea tu mundo emocional más que cualquier otra institución, y su poder es silencioso, invisible, constante. La pertenencia familiar activa circuitos cerebrales profundos. Cuando eres aceptado, se liberan dopamina y oxitocina. Te sientes seguro, valorado, conectado. Pero cuando eres rechazado, sientes miedo, ansiedad y dolor. Tu cerebro percibe la desconexión familiar como amenaza real. La familia no es solo un grupo social. Es un sistema de supervivencia emocional que condiciona cada decisión que tomas. Muchos ignoran esto y se sorprenden de cómo la lealtad familiar puede ser más fuerte que la lógica. Personas que saben que una tradición es dañina, que un comportamiento es absurdo o que un conflicto es irracional, aún así la defienden. Porque romper con la familia duele más que seguir lo que no tiene sentido. La obediencia emocional comienza en el hogar. La familia también es el primer espacio donde se aprende a justificar. Si alguien te corrige, te hace sentir culpa o te enseña que ciertas emociones son incorrectas, aprendes a racionalizar tus propios sentimientos para encajar. Esa práctica se repite luego en la sociedad, en la religión, en la patria.
La familia es la escuela inicial de autocensura. Aprendes que cuestionar duele, que obedecer es seguro, que la comodidad emocional es más importante que la verdad. Y ahí está la paradoja. La familia puede ser tu fuerza más grande y tu limitación más poderosa al mismo tiempo. Amar a tu familia no significa aceptar todo. Defender a tu familia no significa cegar tus ojos ante lo irracional o injusto. Ser fuerte con la familia no es obedecer ciegamente, es tener criterio propio, saber elegir qué merece lealtad y qué no. No existe amor sin conciencia. No existe protección sin capacidad de cuestionar. La patria y la religión amplifican esta dinámica. La familia te da un microcosmos, un patrón emocional básico. La patria expande ese patrón a un grupo mucho más grande, la nación. Los símbolos patrióticos, los rituales y la narrativa histórica funcionan como extensiones del orgullo y la culpa que aprendiste en casa. Te hacen sentir que defender la nación es natural, que cuestionarla es traición, que el orgullo colectivo debe superar la lógica individual. La religión hace algo parecido pero a nivel moral y existencial. Te dice qué es correcto, qué es pecado y qué recompensa recibirás o qué castigo evitarás. Orgullo, culpa, miedo y pertenencia, amplificados millones de veces. Por eso mucha gente defiende ideas que nunca analizó, creencias que no verificó y rituales que no entiende. No lo hacen porque son racionales. Lo hacen porque las emociones que aprendieron en casa se multiplican por la cultura, la patria y la religión. No cuestionar se siente seguro. Cuestionar duele, y la mayoría elige lo cómodo. Pero existe otra manera. Puedes amar a tu familia sin cegar tu pensamiento. Puedes sentir orgullo de tu patria sin aceptar fronteras absurdas o nacionalismo rancio. Puedes valorar tradiciones religiosas sin someter tu razón a dogmas que dividen. Eso requiere fuerza, requiere disciplina emocional, requiere aceptar que cuestionar genera tensión y rechazo, y que no todo el que ama la familia, la patria o la religión te comprenderá si eliges pensar diferente. Elegir conscientemente implica riesgos. Te enfrentas a miradas incómodas, a críticas, a incomprensión. Pero esa incomodidad es prueba de que estás haciendo algo importante, separando emoción de razón, lealtad de programación, amor de obediencia automática. Cuando aprendes a distinguir entre lo que es verdad y lo que es tradición emocional, tu fuerza crece, tu criterio se afina y tu libertad mental se expande. La familia también puede enseñarte resiliencia. Puede mostrarte cómo soportar tensión, cómo enfrentar rechazo y cómo mantener la coherencia interna mientras navegas la presión externa. Una familia que entiende este principio fortalece sin coartar, guía sin imponer, acompaña sin encadenar. Ese es el modelo a buscar. Sin embargo, muchas familias actúan como mini-estado autoritario. Reglas rígidas, jerarquías emocionales, tabúes invisibles. Esa estructura puede destruir la capacidad crítica y emocional si nunca se cuestiona. Es por eso que ver el impacto psicológico de la familia en tu vida es tan importante como observar la biología, la cultura o la religión. La libertad no se logra ignorando a la familia, sino entendiendo cómo influye en tu mente y aprendiendo a manejar esa influencia. No todo lo que viene de la familia merece obediencia automática. No todo lo que genera orgullo merece defensa. No todo lo que genera culpa merece aceptación. Aquí está la diferencia entre sumisión y amor consciente, entre pertenencia y manipulación emocional. La familia puede ser tu fuerza más grande si aprendes a discernir. Puede ser tu prisión si la aceptas sin pensar. Y aquí está el punto central. Pertenecer no significa ceder tu libertad. Amar no significa cegar tu razón. Defender no significa justificar lo irracional. Puedes ser fuerte, consciente y crítico sin perder vínculo emocional. Esa es la clave de la verdadera madurez y autonomía emocional. Cuando entiendes esto, la perspectiva cambia. No es la familia la que te controla. Eres tú quien decide cómo relacionarte con ella. No es la patria la que te define. Eres tú quien define lo que significa para ti. No es la religión la que dicta tu moral. Eres tú quien elige qué valores seguir. Eso no significa rechazar todo. Significa elegir conscientemente. Las emociones intensas que la familia genera
Orgullo, culpa, amor, miedo no son enemigas, son herramientas. Herramientas que pueden fortalecer o limitar, dependiendo de cómo las uses. Quien aprende a manejarlas puede mantener lazos sin perder autonomía. Quien las ignora queda atrapado en obediencia emocional automática. El poder de la familia y la pertenencia es la base sobre la que se construye el carácter. Es la escuela donde se aprende a vivir entre afecto y tensión, entre seguridad y libertad, entre obediencia y conciencia. Reconocer su influencia es el primer paso para romper ciclos de control invisible y construir relaciones que fortalezcan, en lugar de limitar, tu pensamiento. No se trata de destruir la familia ni cortar lazos. Se trata de ver la diferencia entre lo que amas y lo que condiciona. Se trata de elegir con claridad, actuar con conciencia y vivir con fuerza. Quien lo logra, transforma la familia en aliada, no en jaula. La verdadera libertad emocional comienza allí, en el hogar, en la comprensión de la pertenencia, en la valentía de cuestionar sin romper, de decidir sin traicionar, de amar sin ceder tu razón. Y esa libertad es la que permite construir un mundo propio dentro del que ya te enseñaron a obedecer. Ejemplos y soluciones. Entender la teoría está bien, pero la transformación real ocurre cuando ves cómo funciona en la vida cotidiana y cómo romper sus ciclos. Hasta ahora hemos analizado cómo la biología, la psicología, la cultura, la historia y la familia moldean nuestro pensamiento, a menudo sin que nos demos cuenta. Pero ahora llega el momento de poner todo eso frente a ejemplos claros y soluciones aplicables, no soluciones mágicas, sino caminos que requieren decisión, fuerza y disciplina. Comencemos con un ejemplo cotidiano: la obediencia familiar. Imagina un hogar donde se espera que todos sigan las mismas tradiciones, sin cuestionarlas. Desde pequeño te enseñan a sentir orgullo por rituales que quizás no comprendes del todo, a sentir culpa si no participas y a repetir conductas que otros ya definieron como correctas. Muchos aceptan esto sin analizarlo. Creen que el amor familiar se mide por la obediencia, que el respeto se demuestra cumpliendo lo que se espera. Pero esto no es amor, es programación emocional. Reconocerlo es el primer paso. La solución empieza por la conciencia. Observar cómo reaccionas, qué emociones se activan y por qué. Cuando sientes culpa, pregúntate, ¿es legítima o fue impuesta? Cuando sientes orgullo, analiza si proviene de tus valores o de la repetición de otros. Esto no significa romper con la familia ni con la tradición. Significa decidir conscientemente qué merece tu lealtad. El objetivo es transformar obediencia automática en relación consciente. Ahora un ejemplo en la patria y el nacionalismo. Muchas personas defienden banderas, himnos y símbolos sin cuestionar por qué. La emoción se activa y bloquea la razón. Te enseñan que cuestionar es traición, pero en realidad es ejercicio de pensamiento crítico. Aquí la solución es separar emoción de razón. Puedes sentir orgullo por tu país, pero evaluar sus decisiones, cuestionar sus normas y criticar sus errores. Una patria sana no exige obediencia ciega. Exige ciudadanos conscientes, responsables y críticos. Aprender a amar sin cegar la mente es clave. La religión también ofrece ejemplos claros. Desde niño se aprende que obedecer dogmas garantiza recompensa o evita castigo. La moral se convierte en un sistema externo que guía emociones y acciones. La solución no es rechazar la fe automáticamente, sino diferenciar entre lo que aporta bienestar y lo que limita pensamiento. Puedes practicar rituales o valorar enseñanzas sin permitir que el miedo, la culpa o la presión social controlen tus decisiones. Una creencia consciente es libertad. Una creencia ciega es prisión. Veamos la cultura en general. Tradiciones, normas, roles sociales, costumbres. Todo forma una red que condiciona tu comportamiento y percepción. Muchas personas actúan según patrones aprendidos. Repiten lo que se espera sin evaluar. La solución es identificar esos patrones, cuestionarlos y elegir conscientemente si quieres mantenerlos o modificarlos. La crítica no es destrucción, es selección. Lo que no eliges, te elige a ti. Cuando aprendes a tomar decisiones conscientes, la cultura deja de ser jaula y se convierte en herramienta.
Otro ejemplo clave: la presión social y la opinión de los demás. La mayoría actúa condicionado por miedo a rechazo, vergüenza o exclusión. Esto aparece en el trabajo, en amistades, en redes sociales, incluso en debates familiares. La solución es desarrollar independencia emocional, observar cómo reaccionas ante aprobación o desaprobación y actuar según tus valores, no según expectativas externas. La incomodidad inicial es inevitable, pero es señal de crecimiento. Lo que incomoda indica que estás rompiendo programación y comenzando a decidir por ti mismo. Los conflictos internos también son ejemplos de obediencia emocional. Te sientes dividido entre lo que quieres, lo que otros esperan y lo que deberías hacer según la sociedad. Esa tensión puede paralizar o generar ansiedad crónica. La solución es establecer prioridades conscientes, definir tus valores, identificar lo que es innegociable y aprender a comunicar límites sin miedo. La libertad no es ausencia de tensión, sino capacidad de tomar decisiones dentro de ella. Ahora enfoquémonos en la acción práctica. La primera solución concreta es el ejercicio de cuestionamiento constante. Pregúntate, ¿por qué lo creo? ¿Por qué lo siento? ¿Es mío o me lo enseñaron? Cada pensamiento, emoción o decisión puede evaluarse. No aceptes nada solo porque se repite, se espera o se siente. Aprender a analizar lo que antes aceptabas automáticamente es la base de la libertad mental. La segunda solución es la educación emocional. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de reconocer cómo las emociones afectan decisiones. Aprender a identificar orgullo, culpa, miedo y apego permite separarlos de la razón. Controlar emociones no significa reprimirlas, significa usarlas como información, no como cadena. La tercera solución es la práctica de autonomía gradual. No puedes transformar toda tu obediencia automática de golpe. Empieza con decisiones pequeñas. Cuestiona una tradición familiar, un hábito cultural, una creencia religiosa, un comportamiento social. Observa cómo reaccionas y cómo reaccionan otros. Aprende a sostener tu posición sin ceder al miedo o la presión. La consistencia es más importante que la intensidad inicial. El cuarto punto es la construcción de relaciones conscientes. Rodéate de personas que valoren la reflexión y el pensamiento crítico. Mantén vínculos familiares, sociales y profesionales que respeten la autonomía y promuevan discusión saludable. Evita quienes solo buscan conformidad y control emocional. La libertad se cultiva en compañía, no en aislamiento ni sumisión. También es crucial reconocer patrones colectivos. Movimientos políticos, religiones, culturas y grupos sociales repiten errores históricos porque los individuos actúan por hábito y emoción, no por razón. Aprender historia y psicología social permite detectar manipulación masiva y tomar decisiones conscientes en lugar de seguir ciegamente. Esto transforma la percepción de la patria, la familia y la religión. Ya no son cadenas, sino sistemas que puedes evaluar y usar con criterio. Otro ejemplo cotidiano: el consumo mediático, noticias, redes sociales, opiniones populares, influencers. Todo está diseñado para activar emociones y mantener patrones de pensamiento predecibles. La solución es consumir con conciencia, analizar fuentes, identificar emociones provocadas, separar información de manipulación. Cuando dominas este hábito, tu mente deja de ser presa de estímulos externos y se convierte en terreno propio de análisis y decisión. Además, aprender a gestionar la incomodidad es vital. Cuestionar, decidir y actuar conscientemente genera conflicto interno y externo. Muchos retroceden porque la presión social, familiar o cultural es intensa. La solución no es evitar incomodidad, sino entrenar tolerancia, sostener tu criterio, aceptar rechazo y mantener vínculos saludables sin ceder a manipulación. La incomodidad es la señal de que estás creciendo, no de que estás equivocado. Finalmente, todo esto se sintetiza en libertad activa. No se trata de rechazar todo, sino de elegir todo. No se trata de aislarse, sino de conectar conscientemente. No se trata de obedecer ciegamente, sino de amar, pertenecer y actuar con criterio. Cada ejemplo que enfrentamos en la vida es una oportunidad de aplicar estas soluciones.
cuestionar la familia, evaluar la patria, analizar la religión, revisar la cultura, manejar la presión social, controlar las emociones, consumir información con criterio, aceptar la incomodidad y tomar decisiones conscientes. La verdadera transformación no llega de manera pasiva. No basta con entender los conceptos. Debes aplicarlos cada día. El resultado no es solo pensamiento crítico, sino autonomía emocional, libertad mental y capacidad de construir relaciones y sociedades más sanas. La lección central: la obediencia y la programación emocional existen, pero tú puedes decidir qué aceptar y qué rechazar. No es fácil, no es cómodo, pero es la única manera de vivir con conciencia y fuerza. Cada acción consciente es un paso hacia la libertad. Cada decisión informada fortalece tu autonomía. Cada reflexión profunda reduce el poder de la emoción condicionada. Si practicas estas soluciones consistentemente, verás cambios tangibles: menos miedo, más claridad, relaciones más auténticas, pensamiento más independiente, capacidad de evaluar información y cultura sin ceder automáticamente. La vida deja de ser un piloto automático emocional y se convierte en construcción consciente. Recuerda, actuar con conciencia no es popular. Incomoda, genera rechazo y tensión, pero es la única manera de romper la obediencia automática que la biología, la familia, la cultura y la historia implantaron en ti. No hay libertad sin dolor inicial. No hay autonomía sin incomodidad. No hay poder sin responsabilidad. Cada ejemplo cotidiano que enfrentas es una oportunidad de aplicar estas soluciones, desde la familia hasta la patria, desde la religión hasta la cultura, desde la sociedad hasta tu propio pensamiento interno. No se trata de destruir lo que existe, sino de elegir conscientemente qué mantener y qué transformar. La libertad no es ausencia de estructura, sino dominio sobre ella. Si quieres cambiar tu vida, empieza con los pequeños actos. Cuestiona, analiza, decide. Cada paso consciente refuerza tu independencia. Cada emoción reconocida fortalece tu criterio. Cada relación consciente se convierte en aliada y no en prisión. Este es el camino real, duro, incómodo, pero infinitamente más poderoso que vivir ciego y obediente. Mi opinión personal. Hablemos claro. Yo no creo en patriotismo rancio, en fronteras que dividen, ni en religiones que dicen cómo debemos vivir. No es una postura provocadora gratuita. Es un análisis basado en observación, experiencia y lógica. Desde la infancia fui consciente de que la mayoría de las personas acepta estas ideas sin cuestionarlas, que las defiende con orgullo y culpa, y que rara vez se detiene a preguntarse por qué. Yo sí me lo pregunté. Patriotismo rancio. La idea de amar un país de manera incondicional, de defenderlo aunque tome decisiones injustas o absurdas, es peligrosa. La mayoría confunde sentimiento con razón, orgullo con moral. Se defiende un territorio, un himno, un símbolo, sin evaluar las acciones reales de quienes gobiernan o representan esa patria. Eso no es amor, es programación emocional. He visto cómo personas justifican guerras, políticas injustas o corrupción simplemente porque es por la patria. Eso no es patriotismo, es obediencia emocional masiva. Las fronteras son otro ejemplo. Líneas dibujadas en un mapa, invisibles para el aire que respiramos, para los ríos, para los animales, para la naturaleza misma. Sin embargo, esas líneas determinan quién pertenece y quién no, quién puede pasar, quién puede ser considerado enemigo. La mayoría defiende estas fronteras con orgullo y miedo. Yo no. Para mí, las fronteras son límites artificiales que dividen familias, culturas, tradiciones y personas. No representan justicia, representan control y separación. No hay honor en respetarlas ciegamente. Hay comodidad en obedecer sin pensar. La religión, en la forma institucionalizada, es otra cadena emocional. No critico la espiritualidad personal, ni la búsqueda de significado individual. Critico la forma en que las religiones organizadas imponen normas, dogmas y castigos morales. Enseñan a sentir culpa, a temer, a obedecer sin cuestionar y a veces a odiar al diferente. Muchos aceptan esto como guía moral,
cuando en realidad es un sistema de control emocional. La religión institucionalizada puede unir a las personas, pero también puede dividir familias, enfrentar comunidades y anular pensamiento crítico. Para mí, no es cuestión de fe, es cuestión de libertad mental. Mi postura no significa rechazo a la comunidad, al afecto o al amor. Significa que valoro la razón sobre la obediencia ciega, que busco coherencia entre pensamiento y acción, que no acepto autoridad moral que no puedo evaluar. Puedo ser fuerte con lo familiar sin cegarme. Puedo amar a la familia y aún cuestionar sus normas. Puedo sentir orgullo por mi país y aún criticar sus decisiones. Esa es la esencia de pensar con libertad. Amar sin ceder tu mente. He aprendido que la lealtad ciega destruye relaciones. Quien defiende ideas sin analizarlas, quien acepta dogmas sin cuestionar, eventualmente choca con la realidad y con quienes sí piensan. Las familias se fracturan, los grupos se dividen, la sociedad repite errores históricos. Mi postura escéptica no es odio a la tradición, es defensa de la verdad. No hay libertad en aceptar lo falso con comodidad. Creo en una patria sana, no en la que te exige obediencia automática, no en la que te hace odiar a los demás por líneas imaginarias en un mapa. Una patria sana se mide por la justicia, la igualdad de oportunidades, la libertad de pensamiento, la protección de quienes viven en ella y la capacidad de cuestionarla sin temor. Si tu país no permite eso, entonces tu patriotismo no es noble, es emoción condicionada. Soy fuerte con lo familiar, sí, porque la familia puede ser refugio, aprendizaje y apoyo, pero nunca ciego. Si la familia defiende algo injusto, injusto es. No hay cariño que justifique la ignorancia. No hay tradición que sustituya la razón. Puedo amar y cuestionar al mismo tiempo. Esa es mi definición de fortaleza emocional. No creo en fronteras como barreras naturales. La humanidad es continua. Las culturas se mezclan, las familias se cruzan, las ideas viajan más rápido que cualquier línea en un mapa. Defender fronteras rígidas es defender división, control y miedo, no seguridad ni justicia. La verdadera seguridad surge de leyes justas, empatía y cooperación, no de murallas invisibles. No creo en religiones que dicen cómo debes vivir, no porque me guste provocar, sino porque esas reglas externas anulan tu capacidad de juicio y te hacen dependiente de miedo y culpa. He visto personas sufrir emocionalmente porque obedecen normas que no entienden ni sienten, porque temen condena o rechazo divino. Yo no quiero vivir así. Prefiero asumir la responsabilidad de mis acciones, pensar por mí mismo y definir mis valores, aunque eso me haga incómodo o impopular. El escepticismo es mi brújula. No rechazo todo por defecto, cuestiono todo por principio. No acepto imposiciones, busco coherencia. No sigo emociones condicionadas, analizo su origen. Esta postura exige valentía, muchas veces incomoda. Muchas veces te hace enemigo de la mayoría. Muchas veces te enfrenta a quienes amas, pero es el único camino hacia libertad real. He visto el impacto devastador de la obediencia ciega, del orgullo patriótico mal entendido y de la fe impuesta. Familias fracturadas, guerras interminables, prejuicios, violencia y represión. No puedo justificarlo con comodidad emocional. No puedo rendirme a la presión social. No puedo ignorar la verdad por miedo. Por eso soy escéptico, por eso cuestiono, por eso elijo pensar antes de actuar, sentir o defender, viviendo con libertad. Después de recorrer cómo la biología, la psicología, la cultura, la familia, la patria y la religión condicionan nuestro pensamiento, queda claro algo que muchos no quieren ver. La mayoría de lo que aceptamos, defendemos y sentimos no es libre, es programado. Obedecemos emociones, tradiciones y normas sin cuestionarlas, y confundimos comodidad con verdad. La libertad no llega por inercia, llega por decisión consciente, por valentía para cuestionar, por disciplina para sostener la autonomía frente a la presión emocional y social. Amar a la familia no significa cegar la mente. Defender una patria no significa aceptar fronteras invisibles ni nacionalismo rancio. Creer en algo espiritual no significa someterse a dogmas que manipulan miedo y culpa. Puedes ser fuerte, consciente y crítico sin perder vínculo emocional.
sin romper lazos afectivos, sin traicionar tus valores. Esa es la verdadera fuerza. Esa es la verdadera libertad. Ser escéptico, cuestionar, analizar y decidir es incómodo. Duele. Te enfrenta a la incomprensión, al rechazo y a la tensión. Pensar diferente provoca conflictos, genera enemigos y rompe la comodidad de quienes prefieren obedecer sin pensar. Pero ese dolor inicial es el precio de la libertad real. Es el camino que separa al individuo autónomo del rebaño emocional, que sigue lo que otros dictan. Cada capítulo de este análisis tiene un propósito: mostrar cómo funcionan los sistemas de control, cómo la emoción condiciona la razón, cómo la obediencia ciega limita la vida y cómo se puede actuar de manera consciente. No es teoría, es práctica diaria. Cada decisión, cada cuestionamiento y cada reflexión construye tu independencia mental y emocional. Esto es Vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Aquí no hay lugares cómodos ni verdades disfrazadas. Aquí se enfrenta la realidad tal como es, con brutalidad y sin excusas. Si quieres crecer, debes mirar la verdad de frente, aunque incomode, aunque duela, aunque rompa paradigmas. Suscríbete, comenta, comparte y únete. Comparte este mensaje con quienes están dispuestos a cuestionar, a analizar y a pensar. Recuerda, pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. La pregunta final que queda para ti es simple. ¿Vas a seguir obedeciendo emociones, tradiciones y normas sin cuestionarlas? ¿O vas a decidir conscientemente qué merece tu lealtad, tu amor y tu respeto? La respuesta define tu vida, tu libertad y tu capacidad de construir un mundo propio, auténtico y fuerte.